En hora de la tarde, no fijada aún o no informada, según los datos que manejamos, está confirmado que se encontrarán en videoconferencia Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La provincia ya tiene decidido endurecer las condiciones de la cuarentena con Urbano, y habrá que ver cuál es la decisión que toma la ciudad de Buenos Aires. Está clarísimo que hay un relajo evidente, al menos en lo que tiene que ver con la circulación de gente, de tránsito vehicular, quiero decir. Pero, ¿quién puede decir si Larreta se banca anunciar formalmente que vuelve para atrás? Y si no es eso, tendrán que extremar los controles de piso. A este tema, al de la cuarentena, casi monotema, esta semana le compitió Vicentín, respecto de lo cual el gobierno ha cometido errores comunicacionales en la transmisión del caso Vicentín, pero sin que esos yerros, me parece, alteren la médula del asunto. Tampoco se modifica que las cosas deben ser vistas en bloque. Uno cree en la línea directa, ahora lo desarrollamos, porque si no puede llegar a parecer algo traído de los pelos, la línea directa entre el hastío comprensible por la cuarentena y el regodeo con que intervenir o expropiar a ese esforzado grupo empresario, símbolo familiar de nobleza en la pampa gringa, es prueba del avance argentino hacia la tiranía chavista. Una derecha berretísima ya lo había adelantado con su solicitada acerca de que vivimos en una infectadura. De modo que no hay novedad alguna, ni en la coyuntura, ni en el devenir histórico, ¿no? Esto del gorilismo ancestral como verbigracia del odio de clase, que ya no puede ampararse en la reserva moral de las Fuerzas Armadas, ni en una oposición ad hoc por ahora, ni en figuras individuales y creíbles que lo sostengan, porque, como si fuera poco, viene del fracaso político macrista. Que a propósito, el escándalo de espionaje masivo a propios y ajenos, como nunca se conoció en nuestra historia, y que en Juntos por el Ex Cambio desató una paranoia importante, requiere de tapadura en los medios de comunicación enfrentados al oficialismo de manera furiosa. Les cae como anillo al dedo que en el ámbito metropolitano de Buenos Aires haya crecimiento de la curva de contagios, porque aprovechan para preguntar si tanto esfuerzo no habrá sido el reverendo botón y responderse que esta es la consecuencia de un gobierno de infectólogos. Si mientras se aprovechó el diario del lunes para preparar al sistema sanitario, es un dato irrelevante de cara a que está por venir lo peor, como admitió el ministro de Salud porteño. Y sobre todo entretener con una expropiación es movida obvia a fin de disimular el fracaso de la cuarentena. Así jugaron, así juegan. En el caso de Vicentín, con ayuda oficial, porque tras el anuncio de la medida, el gobierno se quedó a la defensiva explicando que no somos Venezuela, que somos capitalistas, que no somos confiscadores de empresas privadas, que somos respetuosos de la ley, que no somos marionetas del kirchnerismo. Bueno, también es cierto que se haga lo que se haga y se anuncie lo que se anuncie, le inventarán pelo al huevo, pero eso no justifica carecer de mejores recursos comunicativos o, viene a ser lo mismo, que toda la eficacia al respecto pase casi exclusivamente por la labia y el ADN docente de Alberto Fernández. Se precipitó una
andanada previsible que asimismo sirvió para relativizar temas, ¿no? Por ejemplo, la insólita cantidad de aerobistas nocturnos salidos en masa sin la menor prevención. Cuando el gobierno nacional metió la pata inmensa de agolpar jubilados a la puerta de los bancos, aquel viernes negro, el 4 de abril, hubo un sismo que hasta los propios medios de la oposición designaron con fin en la renuncia del titular del ANSES. Ahora, no vaya a ser que se moleste el gobierno porteño, los runners son expresión de que la gente no aguanta más. Para variar, el peronismo está resignado a los pies de Cristina, el decreto presidencial está muy flojo de papeles. En la Avellaneda santafesina, unos cientos de vecinos son todo el pueblo. Y fue un impacto representativo el caceroleo del miércoles a la noche en Belgrano, Palermo y Recoleta contra la castrochavización escenificada en Vicentín por parte de quienes de Vicentín, gracias y conocen el nombre de los fideos, como en su momento golpearon vajilla contra una liberación desenfrenada de violadores que jamás sucedió, como ayer defendieron a la patria por la amenaza contra la tierra de sus macetas, o porque TN puede desaparecer, y como mañana volverán a hacerlo porque están en riesgo las instituciones de la República que garantizan no tocar los privilegios de la clase a la que nunca pertenecerán, ni de lejos. ¿Qué otro factor que el ideológico puede explicar la renuencia de las cámaras empresarias, del establishment, a la decisión sobre Vicentín? Una empresa en cesación de pagos, con el 40% de los créditos que le dieron, de la plata que le dieron, cuando Macri ya había perdido. Con el riesgo de múltiples quiebras en la provincia de Santa Fe, si quiebra Vicentín. Con la alegre propuesta trasladada en Olivos por estos sujetos del conglomerado empresario, había que recibirlos en Olivos. De que el Estado se quede con una parte de las acciones, pero el gerenciamiento siga siendo de ellos. Ah, bueno. ¿Algo de nuevo? ¿O solo, comillas, es el desafío de pensar cómo se construye mejor la alternativa a lo viejísimo? A ambos lados generales del arco ideológico hay un sinnúmero de artículos periodísticos, entrevistas, polémicas, sobresaltos alrededor de aspectos políticos, constitucionales, jurídicos. Todo mediáticamente semblanteado por el caso Vicentín, pero cabe la impresión de que aún así el tema ocupa un lugar muy distante en las preocupaciones populares. El centro absoluto, o prácticamente absoluto, del interés masivo pasa cada vez con mayor intensidad por la angustia económica. Pero ocurre que acerca de eso es igualmente imprescindible no extraviar el eje, porque los actores no varían. En estos días aludimos al retorno literal de Bernardo Neustadt. A comienzos de semana subí un texto al respecto en el Face de Marca. Quienes lo hayan leído permitirán que me copie con algún agregado. Neustadt fue el publicista más eficaz que tuvo la última dictadura. Después, hasta entrados los 90,
también protagonizó ese despreciable sentido común de que cuanto haga el Estado marchará contra la mayoría, indefectiblemente, si osa incrustarse entre los grandes negocios de las corporaciones oligopólicas. Tiempo menemista de privatizaciones a mansalva porque achicar el Estado era agrandar la nación. Recordábamos, Neustadt blandía el tubo de un teléfono, lo giraba de acá para allá, tenía ojo de cámara con notable dominio escénico. Fue maestro en anteponer el concepto de show a cualquier rasgo de profundidad analítica que nunca tuvo en cuenta y que conserva émulos. Y el remate consistía en la pregunta de dónde quedaba la soberanía en el aparato telefónico ese. ¿Dónde está? Y hoy, nada increíblemente, frente a la medida de intervenir y propender a la expropiación de Vicentín, un coro de tartufos neustadianos se pregunta ¿dónde queda la soberanía en un poroto de soja? O en una tira de asado, o si acaso bebemos biodiesel. Decíamos y repetimos, cabría suponer que alrededor de 30 años después, ahora, un grueso significativo de los argentinos será capaz de no sucumbir ante esa retórica ramplona de quienes representan los intereses de siempre. Por lo pronto, de solo apreciar quienes están muy alterados, vale festejar la decisión. Porque, nos volvemos a copiar, sigue incólume en la política esto de dime la sustancia de los enojados y te diré cuánto acertaste en la intención de tus decisiones. Cuánto acertaste en la intención de tus decisiones.